¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. No veo el monitor, pero yo creo que sí me están viendo. Soy Víctor M. Navarro, esto es TV33 Televisión, esto es Ciudad Global. Y bueno, vamos a iniciar este programa, esta entrevista. Ya saben que ahora, pues ya la dinámica, un poco antes del año electoral ya está poniendo a mover a todos los personajes políticos de un lado a otro, están llenos de ocupaciones, de compromisos, de cosas que tienen que hacer. Y bueno, ya ahora sí ya estamos ahí, ya estoy viéndome. Les doy la bienvenida a don Tomás de Gante en la dirección, en la tecnología de aquí de TV33 Televisión. Soy Víctor M. Navarro. Y bueno, nos vamos rápido, aparte ya, ¿para qué tan rápido? Ya la vida está que así, que allá, que no sé qué. Ya saben ustedes, hay una entrevista ahí que estaba leyendo con mucho gusto, que ya la conocía, pero está Gabriela Salido Magos, Gaby Salido, para toda la gente, para el pueblo, para la banda, para todas las colonias que recorres. Bueno, ya saben que actualmente es diputada en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, representando a los habitantes de las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Y bueno, la ciudad. Empiezo con uno de los temas, a mí se me hace duros, de esa entrevista que te publicaron en la revista Cámara, una excelente entrevista donde obviamente sale lo que eres, lo mejor de ti, esa capacidad de lucha, esa formación que tienes y lo que te ha importado a la ciudad. Pero primero, hablas que por lo menos hay 10 años de corrupción en la Ciudad de México. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Qué vamos a hacer? Y ahorita que viene un periodo electoral el año que entra, ¿a qué nos lleva? Pero sí es importante acotar a qué me refiero en este periodo. Me refiero específicamente a la corrupción relativa al desarrollo inmobiliario de la ciudad. No es algo nuevo. Hoy pareciera ser que en el contexto político se señala como un tema descubierto y novedad, pero la realidad es que no es así. Es un tema que empezó desde la administración de Marcelo Ebrard y subsecuentemente toda la de Mancera, y hoy lo seguimos teniendo en esta administración. Básicamente es el descubrimiento del valor de la tierra y del valor del aire. ¿A qué me refiero con el valor del aire? Lo que implica el incrementar la altura de los edificios que se van autorizando en la ciudad en términos, y la densidad, esto es la cantidad de viviendas acorde a un mismo espacio. Antes, te voy a dar un ejemplo, hay zonas en la ciudad, zonas residenciales, me voy a ir a un ejemplo a lo mejor chocoso, pero es muy claro, en las lomas anteriormente se autorizaba una vivienda por cada 1,500 metros cuadrados. Hoy por hoy se autoriza una vivienda por cada 500 metros cuadrados. Eso es lo que llamamos incremento de densidad. Y deja de vivienda, edificios para oficinas, edificios de 20 pisos que realmente roban el espacio y la vida de los habitantes. Si este ejemplo que te doy lo traducimos o lo trasladamos a otras zonas, escoge la que quieras, Tacubaya, Tacuba, cualquier zona de la ciudad, pues se traduce no solamente en un incremento de altura o en incremento de densidad, sino en una ganancia económica muy importante, sin tener claridad para qué sector de la población está dirigido. ¿A qué me refiero? Pues tendríamos que tener claridad que hoy hay una demanda superior, por ejemplo, para vivienda social y popular. Y a diferencia de eso, lo que hacen es construir vivienda de interés medio hacia arriba. Esto es de un promedio de 800,000 pesos hasta 1,5 millones de pesos o más.
Esto es por darte un ejemplo. Pero estas necesidades y estos cambios en la lógica de ciudad nos llevó a estar inmersos en una dinámica en la que se volvió muy sencillo y común por parte de algunas autoridades, pues incentivar este tipo de desarrollos de manera ilegal o bien jugando con la norma, ¿no? Y la normatividad en este tema es tan complicada, pues que es muy fácil con esto ir enredando a los ciudadanos cuando el ciudadano levanta la mano y dice, oye, espérame, algo está pasando aquí, esto no estaba considerado, ¿por qué me están haciendo un desarrollo? Y va y le pide cuentas a la autoridad lo enreda en un montón de normas y de leyes que lo vuelven complejo y entonces se vuelve muy tortuoso, al grado de que la mayoría de los casos se vuelve un galimatías, un camino kafkiano que luego ya no puedes ni enfrentar. No, deja eso, termina en demandas del desarrollador al particular, al vecino, donde lo demanda hasta por difamación, ¿no? A ver, tengo un dato, Gaby, perdón. Y donde nada más terminar, la autoridad evidentemente está involucrada. Esto viene desde el gobierno de la ciudad hasta, en algunos casos, las propias delegaciones en su momento. Ahí voy con voy con este dato que me importa mucho, quería mencionarlo contigo. Me hablas de 10, 12 años. Yo veo cómo cambia este entorno muy cerca a Tacubaya, que se llama Santa Fe. Era un tiradero. Y creo que desde el gobierno donde estaba don Camacho Solís como regente todavía, se vuelve una zona de alta plusvalía, carísima, de grandes edificios, y ahí empieza la gentrificación, el cambio de nuestra ciudad, y como que se va extendiendo. Claro. Y esto ya lo llevamos a 20, 25 años atrás. Tú eras una beba, me imagino una niña, pero ya estaba existiendo no todo tanto, eso. Pero sí. Pero sí, pero sí. No, pero eso tiene una razón de ser y una lógica básica. ¿Cuál es? ¿Por qué Tacubaya y por qué en estas condiciones? Porque tienes aquí lo que será el futuro CETRAM, ¿no? Tienes un punto de conexión para otros lugares de la ciudad y del Estado de México. La entrada de todo el Estado de México, una entrada principal. Y eso es lo que lo vuelve un lugar mucho más atractivo para la inversión y mucho más rentable. Evidentemente, cuando una persona busca un lugar donde vivir, busca un lugar conectado, donde se pueda trasladar con facilidad, donde pueda llegar a su centro de trabajo. Esto tiene, otras consecuencias. ¿Cuáles? Tú acabas de mencionar tan solo una, la gentrificación. ¿Cuál es la gentrificación? Bueno, la expulsión de las personas que originalmente vivían en esta zona, porque la zona con esta transformación se empieza a encarecer, no solamente en el valor de la tierra o en el valor de la compra de un departamento, sino los servicios empiezan a ser más caros, se incrementa el predial y todo en el entorno se empieza a encarecer. A esto súmale, estás hablando de los años hacia atrás, siempre ha habido corrupción, te lo voy a plantear así, a partir del sismo del 85, el tema de la vivienda se descubrió para algunos sectores como algo muy rentable, y después vino esta otra parte que te digo, ¿no? Y la demanda se incrementa, a final de cuentas sigue existiendo una demanda de vivienda, pero a esto súmale factores como el caso de la pandemia. Claro. En la pandemia descubrimos otros factores que eran mundiales y que llegan a nuestro país. ¿Cómo qué? Pues como los famosos nómadas digitales, estas personas que encuentran en el trabajo desde la casa una opción, una alternativa, y por tanto, pues si yo trabajo desde mi casa, pues da igual que trabaje en Acapulco, que trabaje en la Ciudad de México, en el barrio de Tacubaya, claro, o me vaya o en la Condesa, que ahorita está muy claro que la Condesa la tienes llena de cuates extranjeros que se la pasan con su computadora. Es mucho más barato que vivir en Nueva York o en Filadelfia, de donde seas. Claro. Entonces, para ellos, pero esto que le causa a los que vivimos, a nosotros que vivimos ahí, yo que tenía mi departamentito en la calle de Mazatlán, esquina con Juan Escutia, lo quitan, hacen un gran café, lo habitan puros gringos extranjeros, está sabroso, para ellos muy bien, pero tú terminas yéndote a la cabeza de Juárez, ¿no? Y los servicios pueden llegar a incrementarse hasta 1.400%, incluyendo las rentas. O sea, estos extranjeros están en posibilidad, por ejemplo, de pagar la tintorería o la lavandería mucho más caro de lo que lo hacíamos tú y yo de manera regular. Entonces, los servicios locales van a incrementar. De esos planes de desarrollo, de estos planes que tienes, de este análisis que haces, ¿qué pensar? La primera pregunta es,
¿Qué pensar para la ciudad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos concretos que estás manejando ahorita en la Cámara? ¿Qué estás proponiendo? Y dos, ¿qué pensarías que debe de tener de cualidades quien sea, del partido, color que sea, el próximo jefe de la Ciudad de México? Me haces preguntas bien complicadas. A ver, la primera parte de la pregunta, que es bien importante. A ver, ya se definió cuál es la ruta. Lo que pasa es que es una desgracia decirlo, que hoy teniendo la ruta marcada, este gobierno en particular lo ha echado a perder desde el principio. Te platico. Nosotros, al tener una constitución, la constitución nos concedió por primera vez, de hecho, a ver, podríamos decir que somos muy jóvenes en esto de tener constitución, apenas vamos a cumplir 6 años con una constitución, pero la constitución nos mandataba tener un instituto de planeación, que es esto, un lugar donde se definiera cómo se iba a hacer todo esto que estamos hablando, dónde se iba a construir vivienda, dónde teníamos que mejorar la movilidad, dónde teníamos que generar centros de trabajo para evitar estos traslados tan largos, qué vamos a hacer con el tema de sustentabilidad, qué vamos a hacer con el tema del agua, qué vamos a hacer con el tema del riesgo, las condiciones del subsuelo, ¿no? Cómo generamos este desarrollo que nos permita que el propio desarrollo en sí nos ayude a disminuir las desigualdades y generar mejores condiciones de desarrollo para el oriente, por ejemplo. Todo era una gran oportunidad de hacerlo y hacerlo bien, porque hasta reglas hay. Bueno, pues cuando llega este gobierno, se crea el instituto, se crea la ley, y lo que hace este gobierno es hacer todo lo contrario a lo que dice la ley y la Constitución. ¿Ese bloqueo qué ganancias le tiene este gobierno? ¿Se reducen a ganancias políticas o también económicas? Yo creo que de las dos. Yo creo que de las dos. Políticas y con cálculos mal hechos, porque, por ejemplo, hay un sector de la población que demanda vivienda popular y que ya no la tiene, porque el proyecto que ha presentado en la ciudad para subsanar todas estas carencias, no considera la vivienda social y popular, la minimiza a su máxima expresión, genera únicamente una visión que esté enfocada a desarrollo de vivienda con un valor promedio de $1,5 millones de pesos. Esto es, cualquiera de nosotros que quisiera tener un departamento de 700,000 pesos, si no se hace nada con el Instituto de Vivienda, estamos supeditados y destinados a o entrarle al asunto de los grupos de vivienda con ciertos grupos políticos, porque hoy ya se está enfocando solamente a controlarlo. Claro. Siempre ha sido así, pero hoy es mucho más marcado. A volverte un voto para después. O bien, pues hasta la idea de que tienes que ponerte a ahorrar y buscar un trabajo que te permita tener Infonavit o te permita tener cualquier otro tipo de crédito de estos para que puedas adquirir una vivienda de $1 millón. Ejemplo, ponen aquí en Tacubaya, de aquí a 10 años, 20, que es lo que quieren, o antes, una torre de departamentos y cada departamento cuesta 8 millones, 10, 12. ¿Crees que lo va a poder comprar la gente? Pero aparte, mira, las dimensiones. Estos departamentos que te digo de $1,5 millones de pesos tienen las dimensiones, son aún menores en términos de estos proyectos que los que hoy conocemos como los departamentos del INVI. O sea, estamos hablando de dimensiones que pueden partir de 37 a 40 metros cuadrados y de ahí para arriba. Sí. Entonces, estas cosas son las que se están planteando y las que se podían haber convertido en una gran área de oportunidad para la ciudad, y que por lo contrario, por tener estos criterios que pueden ser políticos o económicos, pues se va desapareciendo la gran oportunidad. Porque aparte, ya había habido 2 administraciones anteriores que habían intentado generar proyectos de este tipo, y la propia sociedad civil organizada los diseñó y los desechó y los obligó a sacarlos del juego, es decir, tienes que volver a empezar porque tiene que haber un proceso de consulta. Y en eso se basa nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice, todo esto de la planeación, el instituto, todo esto que les digo, tiene que estar basado en un proceso participativo, incluyente, democrático. Se escuchaba muy bien, ¿no? Y de repente llega este gobierno, lo toma y lo convierte en nada, ¿no? Y hoy estamos inmersos, incluso en el Congreso, en una discusión, en un debate, donde todos los sectores de la población, desde pueblos originarios, barrios, colonias, hasta sectores específicos como los urbanistas o los arquitectos, o incluso grupos de
personas que se dedican al desarrollo inmobiliario están en contra de lo que se está planteando. Y estamos metidos en un trabuco porque esta ley te dice que si de aquí al 2 de diciembre, al 8 de diciembre, el Congreso no llega a una definición, aplicará algo similar a la afirmativa ficta. Gaby, no continuamos con un nivel impresionante de desinformación para el pueblo, para la gente, de desinformación y de no formación. Vamos a ver, información y formación, porque creo que deberíamos de educar a nuestro pueblo para saber vivir en los espacios que podemos aprovechar. Pero creo que a los grupos de poder es lo que menos les interesa. Mira, yo creo que esa es una de las grandes apuestas, el que precisamente no se ha socializado y las personas no se involucran en estos temas hasta que no les afecta. Claro. Entonces les podemos hablar de este problema, pero mientras no haya un desarrollo al lado de su casa, mientras la hija no encuentre el departamento donde vivir, no se empiezan a preguntar qué pasa. Y eso es lo que yo creo que hoy el sistema gubernamental aprovecha sistemáticamente, este desinterés. Te dan otro tipo de cosas, paliativos, pero no creo que nos están llamando a... No, es para un corte, ¿no? A corte. Sí, yo no te preocupes, no voy a venir aquí 3-4 minutos. A ver, tú sigue. Entonces, justamente este desinterés es el que el gobierno aprovecha. Y más con un tema que se vuelve complicado, porque hoy yo te lo platico muy por arribita, pero el ahondar en este tema es complejo, la normatividad en el tema es complejo. Y en esta ocasión, sí hay que decirlo, la única obligación formal que tenía la jefa de gobierno en cuanto a este tema en particular era la máxima publicidad. Y fue justamente lo que nunca sucedió. Hoy yo vengo te comentaba de una sesión de la Comisión de Planeación, donde precisamente la mitad de los diputados que estábamos en la sesión decíamos, oye, estamos ahorita en un proceso de foros en la ciudad, un proceso con el que yo no estuve de acuerdo, porque yo creo en el Parlamento abierto, pero yo creo también que este proceso de foros estuvo muy acotado para el tema, y nadie se entera, y las sedes de los foros nos las dan un día antes. Entonces tú dices, oye, pues es una pena, porque estamos perdiendo una gran oportunidad. Se llama plan con maña, ¿no? Yo creo que por ahí también hay una cosa, a propósito o no a propósito, ¿cómo nos deja Claudia esta ciudad? Yo acostumbro viajar en el metro, no soy aquí, voy mucho en el metro, y realmente es deleznable. Es la falta de respeto que hay a ese pueblo, que dice este gobierno que es el primero, es impresionante. Uno de los tantos servicios que veo. 2, los cárteles inmobiliarios que vienen de todas partes, y cada quien se los acomoda a quien quiere políticamente, pero ¿qué herencia deja Claudia de esta ciudad ahora que se va abiertamente a campaña y directamente señalada y mediada por el señor presidente? Deja a Martí Batres a salvar un poco el barco, pero ¿qué ciudad nos dejó? Mira, esto es importante aclararlo, todo esto es a título personal. Yo lo señalaba hace un año en su informe. Yo creo que Claudia no se acaba de ir, Claudia se fue hace ya 2 años. Lo que pasa es que evidentemente pues ha habido toda una infraestructura gubernamental que está diseñada para que no se note por un lado, o para empezar a obviar cosas que no deberían estar sucediendo, como estas campañas anticipadas, lo que estamos viendo hoy, que evidentemente es un atentado contra nuestra propia legislación. Sin embargo, sí creo que nos deja muchas deudas. Uno de los grandes problemas que tuvo Claudia como jefa de gobierno fue que no gobernaba para los capitalinos, gobernaba, y lo digo con todo respeto, para complacer al Ejecutivo Federal. Y eso pues a nosotros nos deja mal parados, porque entonces no eres la prioridad. Claro. La prioridad es otra. Claro, la ciudad era una excusa para seguir apoyando ahora sí al solitario de Palacio. Oye, pero lo de Claudia, tantos temas, no siguen aquí vigentes. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos pues al corte. Esto es TV33 Televisión, soy Víctor M. Navarro, esto es Ciudad Global, y bueno, el día de hoy con Gaby Salido, y vaya, que esta plática enriquece todo nuestro sistema informativo de esta estación. Vamos al corte y regresamos. Gracias.
que mi placer disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío. Bien, pues regresamos con ustedes, con Gaby Salido. Oye, bueno, la herencia que nos deja, pero yo te hice otra pregunta que a mí me interesa mucho. ¿Cuál? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tiene? ¿Cuáles deben ser las cualidades que necesita el próximo jefe de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sea quien sea, del color que sea, pero qué necesitaría aplicar a esta ciudad para de veras rescatar lo que se ha perdido? Mira, yo creo que hay temas críticos, fundamentales. Pero el primer paso es aceptar que tenemos problemas. Yo creo que uno de las grandes cargas que ha tenido este gobierno es que no acepta uno solo de los problemas o las crisis que tiene. Siempre dice que no es cierto, que es un complot, que es mentira o que son sus adversarios. Pero tenemos problemas, claro que los tenemos problemas. Inseguridad. De movilidad, ¿no? La inseguridad, que es una contradicción terrible el que digamos que es el problema más sentido de los capitalinos, y la oferta que nos ponen enfrente, o una de las ofertas que nos ponen enfrente, es justamente quien ha sido responsable del tema. Eso es una gran contradicción. Pareciera ser que los capitalinos no tenemos capacidad de raciocinio, de análisis, y estamos asumiendo, de hecho, cosas que evidentemente no dieron resultado. Aunque este candidato, hijo de Claudia y también del señor presidente, dice que va a ser su promesa del día de hoy en la prensa nacional, es que va a ser la ciudad más segura del mundo. Pero es una cosa. Mira, vamos a irnos al contexto interno. Cuando le ofreces a tus propios correligionarios un candidato que tiene antecedentes que el propio presidente ha señalado, como la participación de su familia en el 68, como su propia participación en Ayotzinapa, el tema de los 43, con los resultados que vamos, sí es una, creo yo, una ofensa importante para un ala muy conservadora y muy fundamentalista del partido de Morena. Eso por una parte. Por otra parte, a los ciudadanos que nos ofrecen, pues nos ofrecen eso, la persona que ha sido responsable de nuestra seguridad estos últimos años y que es quien nos ha puesto en una posición en la que todos los capitalinos nos sentimos inseguros. Eso es una contradicción. Ahora, yo voy a una cosa, mira, esto lo puedes contestar, no lo puedes contestar, yo lo asumo como periodista, pero me di cuenta cuando a Cienfuegos lo dio el señor presidente el reconocimiento, después de que 3 años antes lo había señalado como uno de los culpables de Ayotzinapa, 3 años después le da el reconocimiento y le dice... Solo nos faltó el abrazo. Sí, ¿no? Entonces dices, oye, nunca se va a aclarar Ayotzinapa, porque es muy claro,
Y yo lo vi muy claro como periodista, porque ahí hay tres elementos claros que fueron los culpables. Y que fue el ejército, que ahora tiene todo el reconocimiento del señor presidente, y la fuerza, el gobierno federal y local, ¿no? Y no lo podemos negar, todo lo que es el mundo del narcotráfico. Son los tres elementos culpables de Ayotzinapa, y ahorita no se va a... Es más, no lo van a aclarar nunca. Eso se va a quedar enterrado para siempre. Y lo más difícil, Gaby, aunque lo sepamos, y lo sabemos y no lo sabemos, porque no se va a aclarar. Entonces, con esas verdades a medias o a menos de medias vamos a vivir en este país, en esta ciudad. En esta ciudad. Pues sí, parece ser que eso es, y aparte hay de ti donde te atrevas a cuestionar. Porque entonces no es otra cosa más que el querer atacar al presidente. Cuando hay temas que cualquier persona con un análisis básico de la situación puede cuestionar, y aparte es válido el cuestionar. Y el sentido común te lleva a pensarlo, Gaby. Ahora, eso es en cuanto al tema de la seguridad. Te mencionaba yo el tema de movilidad, lo que está sucediendo con el metro. Pues evidentemente necesitamos tener propuestas concretas sobre el metro con resultados objetivos y claros, y no triunfalistas ni... A ver, el metro tiene o debe de tener un sistema de mantenimiento como cualquier empresa. Esto te implica inversión, te implica tiempo, te implica programación, te implica modificar cargas de trabajo de un lado al otro para que puedas mantener los servicios, pero con esa claridad. Dejemos de inventar, dejemos de tener ideas geniales, y digamos a los capitanes realmente que necesitamos. Otra cosa que yo creo que es importantísima y fue un gran error fue el trasladar nuestro sistema de salud, que diga de nuestro sistema social a la federación. Esta ciudad, con Claudia precisamente, lo que hace es entregarle su presupuesto y su potestad para trabajar en estos temas a la federación. Entonces no solamente perdimos los recursos, sino el control sobre las particularidades. ¿A qué me refiero? Solamente un gobernante de una ciudad o de un estado sabe y tiene la sensibilidad de lo que está sucediendo en su entorno con sus gobernados. Cuando tú delegas esto en la federación, tus gobernados se vuelven un número más en la estadística. Son fondos de campaña, son fondos para la campaña. Claro, pero ¿qué es lo que tenemos? Hordas de servidores de la nación amenazando a adultos mayores, donde les dicen que si reciben un volante de cualquier candidato que no sea el suyo, entonces perderán el apoyo social que tienen, cuando es un derecho constitucional. Entonces, hoy por hoy, lo que tenemos, eso es chantaje, es coerción y es un delito. O sea que los programas sociales como una forma de dominio del pueblo. Todo lo que se criticó en el pasado y que cualquier integrante de la izquierda de este país hubiese criticado en la última década, lo está haciendo este gobierno como con libros de receta de cocina. Claro. Está repitiendo paso a paso todo lo que y de pronto está multiplicado, lo que es peligroso. Por supuesto. Entonces, estos son los temas que creo yo que cualquier aspirante a la ciudad tendría que tener considerado. Evidentemente, con el que empezamos y abrimos este programa, el tema de la planeación y de cómo va a crecer esta ciudad para poder darle viabilidad no solamente a una manera digna y humana de vivir en ella, sino a las necesidades de cada uno de sus habitantes en términos de la generación de empleo y de la posibilidad de construir. Oye, y contra Batman, ¿a quién le vamos? Ya por ahí Santiago Taboada está perfilándose, ya por Movimiento Ciudadano viene Salomón, Chertorivsky. Bueno, en la alianza hay varios candidatos, ¿no? Hombres y mujeres. Tienes, por ejemplo, también a la alcaldesa de Álvaro Obregón y a Limón. Sin que sea un compromiso, ¿tú por quién votarías? ¿Verdad? A ver, es que primero que nada hay que plantear algo que sí es importante. Primero hay que tener claridad del método y de cómo se va a llevar el proceso de elección o de selección. No, y de las propuestas de trabajo que nos van a presentar ellos realmente. Cada uno tiene perfil, cada uno tiene un trabajo previo que justifica su aspiración. A mí Salomón me cae bien y creo que ha hecho trabajo. Es una gente que quizá pueda funcionar. Porque Salomón aprovechó mucho su posición en desarrollo económico en la administración de Mancera para estar cercano a los mercados públicos. Eso es indiscutible.
Pero el gran problema que yo veo en Salomón es que fue al sector al que más le llegó, pero no es el único. Claro. Esta ciudad es un crisol, tiene muchas necesidades, tiene muchos sectores de la población diferentes, con necesidades diferentes. Y también hay cosas en el perfil de Salomón que en lo personal a mí no me gusta cómo los manejó, ¿no? Y precisamente por eso yo más bien lo reflexionaría también, incluso considerando el papel de Movimiento Ciudadano en el contexto político nacional. Hoy la oposición está buscando generar un solo frente, más allá de convicciones o de proyectos personales, porque estamos viendo como del otro lado hay una destrucción sistemática de las instituciones. Tan solo ve lo que está pasando con el Poder Judicial, lo que ha pasado anteriormente con nuestro sistema de salud, y así podemos revisar cada sector. Y es muy fácil destruir y muy complicado construir. Y Movimiento Ciudadano creo que está perdiendo la gran oportunidad de entender que su aporte histórico en este momento de coyuntura es precisamente sumarse a la oposición. ¿Y si se jala Marcelo? ¿Crees que se vaya? ¿O ya hoy están anunciando que siempre no? Están en la lucha. A ver, entonces pues es puro cuento, ¿no? Entonces no hay gran diferencia. El chiste es tener un candidato competitivo que me permita a mí como partido político seguir teniendo un cierto porcentaje de votación para tener prerrogativas. Y no tienen entonces nada que ver ni con el país, ni con el proyecto, ni con lo que los mexicanos necesitamos, ni con lo que... Pues estás dando, yo creo que en el punto, y no sé, tú en el Congreso, tú como diputada, ¿cómo puedes verlo? Estamos dando con que es cierto. Aquí los grupos de poder y aún los que van a luchar en las próximas elecciones están viendo su sobrevivencia y su manera de seguir siendo grupos políticos, no de estar ayudando ni a la ciudadanía, ni al país, ni a una política un poco más inteligente y noble para todos los que habitamos este país. Mira, yo creo que estamos en un momento en el que la política va a empezar a tomar un giro distinto, y me explico. Yo veo el caso de Xóchitl. Xóchitl hoy está teniendo un proceso, creo yo, de los más complejos en términos políticos. Tiene que lograr consensos y construcción, no solamente con diferentes fuerzas políticas, que en algunas de ellas la coincidencia es compleja, sino a esto hoy se le suma la exigencia de la sociedad civil. Sí. Una sociedad civil que está organizada en una... ¿No te da miedo que la maquinaria del poder aplaste esto? Estos pequeños asomos de lograr otro tipo de democracia, ahora sí real. A lo mejor todo puede suceder. Yo creo que tampoco podemos predecir el futuro, pero lo que sí creo es que hoy por lo menos hay mucha claridad en una lógica y en una necesidad de sinergia. La sociedad civil hoy reconoce que sin la estructura partidista no se puede lograr concretar un proyecto como el de la presidencia de la República. Y los partidos políticos reconocen que sin la sociedad civil su subsistencia es imposible. Por eso es que es tan valioso lograr la construcción de un acuerdo y de un consenso, que hoy está este reto en manos de Xóchitl Gálvez. Un acuerdo y un consenso pensando, sí, en el país. Y con esto concluyo. Es algo tan básico y tan elemental como decirle a un niño, mira, aquí está un juguete. Este es tu juguete. Solamente que si lo rompes ya no vas a tener con qué jugar. Entonces, cuidado. Que esa es una sugerencia que hacemos todos con nuestros niños pequeños, ¿no? Y que tendría que manejarse como la democracia. Oye, cuida la democracia, si no se rompe y vamos a quedar peor. O sea, esto es lo que nos hemos o tenemos que estarnos ganando. Y lo estamos viendo. A ver, por una parte nos dice este gobierno, nosotros no somos opresores, nosotros estamos abiertos al diálogo, tenemos total apertura, no sé qué, no sé cuál. Pero cuando es el momento de la verdad, empiezan a generar construcciones donde los únicos que pueden opinar son ellos, donde los que tienen la verdad son ellos, los que no tienen la razón son ellos. Y entonces ahí se acabó la democracia, ¿no? Porque la democracia solamente funciona cuando son ellos. Claro. Ahora, vienes en un proceso bastante, algo que me emocionó de lo que me dijiste, vienes en un proceso donde entras en ese equipo, Gaby. Hablas de Xóchitl, de la necesidad. Tenemos a mucha más gente en la propuesta. Te hablaba de Santiago Taboada, que cuando ha sido atacado
por ese cártel inmobiliario, que ha sido obviamente uno de los dispositivos de ataques para todos y contra todos, ¿no? Porque se ha vuelto... Me lleva a pensar que, bueno, Santiago ahí está, yo creo que va a estar en la terna, creo que va a ser uno de los que va a salir para el gobierno de la Ciudad de México, pero que estamos también viviendo a la par de esa posibilidad que me hablas de una política en la que la sociedad civil participe más, en que tengamos conciencia, pero una política muy salvaje, con unos ataques bastante fuertes. Porque yo creo... más que algunos años. A ver, yo no tengo en mi memoria reciente el recuerdo de una polarización como la que hoy hemos vivido. Sí tengo las referencias de las historias que me contaba mi papá, en paz descanse. Claro, o nos acordamos del 68, ¿no? Claro, cosas así. La persecución del sistema y cómo se utilizaba el sistema para acosar a cualquier persona que se manifestara en contra de lo que en ese momento representaba, como sea, la dictadura perfecta, ¿no? Que eso es algo que es una pena que hoy los chicos no tengan esa referencia vivencial, porque entonces sí sabrían qué es lo que no queremos cuando nos estamos peleando por evitarlo, ¿no? Pero por otra parte tienes esa referencia vivencial y hoy lo que tienes es 5 años de una polarización sistemática, donde nuestro presidente ha logrado que se peleen hermanos con hermanas o hermanos con hermanos, amigos, vecinos. Es terrible porque ha habido una gran fractura social y eso nos ha llevado y se ha trasladado a todos los medios. No hay un lugar donde no se traslade y no se vea, y lo ves hasta en la calle. A ver, hoy por mínima provocación te echan pleito, ¿no? Te rompen el cristal, te amenazan con el bat. Ya no somos, no hay nada de tolerancia en nuestras relaciones personales. Es una cosa terrible. Se ha incrementado la violencia. Ahora hablabas de una cosa importantísima. No parece que no recordamos de qué manera rescatar ustedes como clase política, de nuevamente regreso del horror que sean, desde la tribuna que tengan, la memoria histórica. ¿Por qué no tenemos una memoria histórica que realmente nos esté apoyando para esta lucha de la sociedad civil? Bueno, creo que no solamente es algo que recae en la clase política, también recae en cada uno de nosotros, en nuestra formación, en la formación en casa, en lo que transmitimos, en lo que estamos comentando a nuestros jóvenes o a nuestros niños. Eso es igualmente importante. ¿Cómo llegar a una formación en casa si tenemos una educación pésima? Hablaste del sistema de salud, ahora vamos al sistema educativo. Claro, si no te educan a ti, papá, ¿cómo voy a tratar de que mis hijos tengan una memoria histórica, reconozcan, reflexionen, piensen? En un momento en el que hasta estamos cambiando la historia, ¿no? Porque hoy vemos que la referencia en los libros de texto, tengo mis apuntados. Eso que escucharon al fondo son mis ayudas técnicas. Hoy te encuentras en un momento en el que te están cambiando la historia en los libros de texto. Entonces, ¿a qué le crees? ¿Cómo tomas una definición sobre lo que crees correcto aprender o no de la historia? Porque deberíamos aprender nuestros errores como sociedad. ¿Cómo seleccionas, ¿no? ¿Cómo desmenuzas como sociedad? Entonces yo creo que hoy más que nunca somos nosotros los responsables de transmitirle a estas nuevas generaciones la historia, lo que vivimos y lo que pasó. Yo trato mucho de comunicarle, yo trato de trabajar con jóvenes y de comunicarles un poco de mis experiencias. Cuando yo les platico, por ejemplo, que a mí me tocó vivir una época en la que a la primera manifestación a la que yo fui, llegaron los granaderos y eran familias enteras contra granaderos. No llegaba a golpes, pero era una intimidación terrible. Como mi papá me platicaba de las matanzas en una casilla, ¿no? Cuando empezaban las votaciones y entonces mataban a los que estaban formados para votar, simple y sencillamente porque no iban a votar por el candidato del sistema. Y todas estas, ¿cómo transmites todas estas experiencias? ¿Cómo transmites
Mira, ¿no se traslada la violencia a otras prácticas ahora? Yo creo que ya no es tan claro, pero cuando los jóvenes están tan ajenos, imbuidos en la tecnología, cuando no tienen acceso a una información real, ¿no es una violencia, Gaby, quizás un poquito más velada, pero igual de efectiva que la que nos pasaba a nosotros o la que le pasaba a las generaciones? Fíjate, acabas de mencionar algo que yo creo que ese es un problema generacional que estos jóvenes tienen que procesar, ¿no? Las consecuencias de la falta de interacción también, ¿no? Directa, y todo hacerlo a través de medios electrónicos también va a tener sus consecuencias. Y si esto le sumas el proceso de distanciamiento por la pandemia, donde hubo muchos jóvenes que se encontraron después de 2 años con un grave problema para poder socializar, ¿sí? Pues esto sí te va a generar una masa crítica en una generación que va a ser la que tendrá que asumir las decisiones de lo que hoy estamos peleando. Entonces lo vuelve todavía más delicado, ¿no? Qué gran responsabilidad. Pero si no somos nosotros quienes les ayudan a sensibilizarse sobre la responsabilidad que vendrá sobre ellos y sobre por qué es importante involucrarse en lo público, porque al final lo público todo te toca, todo te llega. O sea, hasta las decisiones más X terminan reflejándose en tu casa y tú piensas que no, porque no lo ves de manera directa. Regreso casi a lo primero, le pido aquí a don Tomás que nos deje unos minutitos más. Regreso a lo que estábamos. Dicen que la dialéctica es una de las funciones que tenemos en nuestra manera de actuar, de hacer política o periodismo. Ahora, ¿habrá la posibilidad de crear en espacios públicos, en la ciudad, programas que nos ayuden ya socialmente a formar a estas juventudes, a estos muchachitos jóvenes perdidos? Sí, claro. ¿De dónde tendríamos que pasar? Y de ahí me paso a la última pregunta. ¿Y qué nos está proponiendo Gaby Salido que tienes en puerta? Pero primero a ver. Claro que sí, a ver. De hecho, eso debería de ser una de las prioridades del Estado, ¿no? O sea, deberíamos estar preocupados precisamente en este proceso formativo, en ayudar a las siguientes generaciones. Pero este gobierno está preocupado, no es bien por todo lo que... Claro, la ciudad podría en un momento dado tener la infraestructura, los espacios, la potenciabilidad para hacer programas de este tipo. ¿Qué necesitamos? A ver, permíteme el comercial, llega hasta el número mole, espacio público. Yo presido en la comisión del Congreso de la Ciudad, en el Congreso de la Ciudad, la comisión de uso y aprovechamiento del espacio público. ¿Y qué es lo que estamos tratando de construir? Estamos tratando de transmitir y de educar en el sentido de que nuestro espacio público es el hilo conductor de nuestra sociedad. Es donde hacemos comunidad, donde hacemos historia, donde se hacen las grandes historias, donde los vecinos interactúan. Y esta ciudad se ha construido a partir de proyectos específicos, pero no considerando ese espacio público. Hoy el espacio público debe ser prioridad, porque es ahí precisamente donde estas nuevas generaciones y las viejas podrán encontrarse. ¿Por qué menciono las viejas? Porque también es una ciudad que está envejeciendo. Claro. Ni siquiera es una ciudad, es un país que está envejeciendo, que está invirtiendo su pirámide poblacional y que no tenemos pensada ni la infraestructura ni la posibilidad de construir condiciones adecuadas para que nuestras personas adultas mayores puedan tener una vejez digna, ¿no? Con todos los recursos, la posibilidad de alcanzar todas sus metas y todas la posibilidad de seguir teniendo comunidad, ¿no? De seguir perteneciendo e interactuando en esta comunidad. Así como decimos a los jóvenes, hay que ver de qué manera los ayudamos a salirse un poquito de las redes para tocar un poco lo que es aquí lo real, por así decirlo. Lo real, el intercambio con la gente, el intercambio de ideas. Deja el teléfono un rato y platica con tu compañero, dialoga, haz cosas. A los adultos mayores, ¿cómo les ayudamos a entrar a este otro lenguaje en el que hoy todo sucede acá? ¿Y qué necesitan los espacios públicos para que puedan realizar ese tipo de trabajos? Dime. Presupuesto, conciencia, la aprobación de quién. Presupuestos siempre se van a estar. Creo que lo primero que necesitamos, en primera instancia, es lograr concretar la ley de espacio público, que esta será la segunda legislatura en la que no se puede concretar. No se puede concretar, lo voy a decir tal cual, porque no se encuentra en la agenda legislativa de Morena.
Y como no está en esa agenda... ¿Y para no cuándo viene el próximo debate, la próxima posibilidad de que esto pueda concretarse? Ya están ingresadas las iniciativas. Ajá. Hay dos iniciativas sobre la ley de espacio público en el Congreso de la Ciudad. Estamos trabajando en ella, pero necesitamos la voluntad del grupo mayoritario para que esto pueda suceder. ¿Para cuándo se discuten esas iniciativas? ¿Para cuándo empiezan a entrar Se están discutiendo en sesión? desde el periodo pasado. Sí. Pero todavía nos falta mucho, porque lo que nos falta, insisto, es el consenso político para su aprobación. Bien, Creo que bueno, ya nos y estamos ahí con los programas que tenemos en Ristre, que son varios. Espero que antes de que termine el año te puedas dar una vuelta, a ver cómo Sí. nos va, antes de que llegue Santa Claus. Que De que llegue compensen Santa Claus y de que no llegue usted tarde. Vamos a Por eso, tengo que compensar conste, mi tardanza, claro que sí. ya está ahí a todo el equipo, ya está ahí este anuncio, ahí vemos, escogen miércoles o viernes en un mes, antes de que estemos ya todos vestidos de Santa Claus y con arbolitos de Navidad, esferas y lo demás. Muchísimas Querida, gracias. Siempre oye, un gusto. No, al contrario, y qué bien. Y mira, nos quedaron temas, o por lo menos, bueno, aventuramos y Sí, creo se que sí. platica Es después. importante esto porque lo que tenemos aquí, y don Tomás de Gante lo sabe, pues es un foro abierto, ¿no? Que TV33 en estos programas de Ciudad Global, o sea, un foro abierto con todas las ideas, las posibilidades de expresarse y de llegar realmente a la gente, y ojalá todos los que estamos aquí lo podamos compartir, ojalá y el programa se pueda hacer viral. Desde nuestra parte vamos a estar obviamente compartiéndolo, Gaby, para que Claro que sí. lo vea todo el mundo. Creo que estuvo bastante, Claro que sí. sobre todo me interesa porque es el acercamiento a la gente, y creo que de la manera más llana, rápida, amable, divertida, y ya lo dijiste tú, quiero ser divertida, pretendo que también estos temas que de pronto son tan álgidos le lleguen a la gente. Pero explícales los por tomen. qué dije que quería que Porque no se trata de un tequila que le iba a invitar el señor Tomás de Gante. Porque para suplir el alcohol tengo que ser más ameno. Ándale. ¿no? Bueno, yo de todas maneras también soy ameno y no me lo he quitado. Bueno, muchas gracias. Soy Víctor M. Navarro. Gracias, Gaby. Gracias, don Tomás de Gante, a todos los que nos acompañaron, a todo el equipo de Gaby Salido, a doña Lourdes Valtierra, una de las presencias importantes, por no decir la jefa de estos espacios. Gracias, Lourdes. Y bueno, aquí estamos con ustedes y los invitamos. El viernes sí tenemos programación clásica. Tenemos Ciudad Global a las 5 de la tarde. Algún escritor, periodista andará por aquí acompañándonos. Y tenemos Callejón Bohemio a las 7 de la noche con don Tomás de Gante. Gracias, sigan ustedes aquí en esta red. Muchas gracias.